La mañana comenzó como cualquier otra en la mansión de los Valdés, con el sol filtrándose a través de los enormes ventanales del salón principal y el aroma del café recién hecho invadiendo cada rincón de aquella casa que parecía más un museo que un hogar. Cristina llevaba ya 3 años trabajando allí, limpiando los suelos de mármol que nunca se ensuciaban realmente, sacando brillo los muebles que nadie usaba y preparando comidas que apenas se probaban. Era una mujer de 42 años, de manos ásperas y mirada cansada, pero siempre mantenía una sonrisa amable cuando servía el desayuno a la familia. Aquella mañana, sin embargo, algo en el ambiente se sentía distinto, como si el aire mismo anticipara que todo estaba a punto de cambiar para siempre. Rodrigo Valdés hijo acababa de regresar de su viaje por Europa, donde había estado despilfarrando el dinero de su padre en fiestas, coches de lujo y caprichos innecesarios. A sus 25 años, era la viva imagen del privilegio sin mérito, guapo, arrogante y completamente ajeno al esfuerzo que significaba ganar cada euro. Entró a la cocina aquella mañana con el ceño fruncido, molesto porque su café no estaba a la temperatura exacta que él exigía. Cristina, que estaba fregando los platos del desayuno, se giró rápidamente al escucharlo entrar, secándose las manos en el delantal. El joven ni siquiera la miró a los ojos cuando le habló. ¿Es que eres incapaz de hacer algo bien? Este café está frío. ¿Para qué te pagan si no puedes hacer ni lo más básico? Sus palabras cayeron como piedras sobre Cristina, quien bajó la mirada, sintiendo como el calor de la vergüenza le subía por el cuello. No era la primera vez que Rodrigo la trataba así, pero aquella mañana había algo particularmente cruel en su tono, como si quisiera descargar toda su frustración sobre ella. Cristina tragó saliva y murmuró una disculpa, prometiendo preparar uno nuevo de inmediato, pero antes de que pudiera moverse, Rodrigo dio un paso adelante, acercándose tanto que ella pudo oler su colonia cara mezclada con el olor del alcohol de la noche anterior. Gente como tú no debería ni siquiera estar aquí, continuó Rodrigo, dejando que cada palabra saliera cargada de desprecio. Mirad cómo vistes, cómo hablas. Sois todos iguales, viniendo a nuestras casas, viviendo de nuestro dinero, y ni siquiera sois capaces de hacer bien vuestro trabajo. Cristina sintió como las lágrimas comenzaban a formarse en sus ojos, pero se negó a dejarlas caer. No le daría esa satisfacción. Había soportado humillaciones antes, había escuchado comentarios hirientes de otros empleadores, pero algo en la forma en que Rodrigo la miraba, como si fuera menos que nada, como si su existencia misma le ofendiera, le atravesó el corazón de una manera que no esperaba. En ese momento, la señora Valdés, la madre de Rodrigo, entró en la cocina con su elegancia habitual, y al ver la escena, frunció el ceño ligeramente, pero no dijo nada que defendiera a Cristina. Simplemente recordó a su hijo que tenían una reunión importante esa tarde y que debía prepararse. Rodrigo salió de la cocina con una sonrisa arrogante, dejando a Cristina temblando junto al fregadero. La mujer esperó hasta estar completamente sola para permitirse un momento de debilidad, apoyándose en la encimera mientras respiraba profundamente, tratando de contener el dolor que sentía en el pecho. No era solo la humillación lo que le dolía, era la injusticia de todo aquello, la sensación de ser invisible para personas que ni siquiera se molestaban en conocer su nombre completo. Para ellos, ella era simplemente la empleada, un objeto más en aquella casa llena de cosas caras y vacías de significado. Lo que Rodrigo no sabía, lo que ninguno de ellos sabía, era quién era realmente Cristina, de dónde venía y por qué estaba allí. Había razones para su presencia en aquella casa, razones que iban mucho más allá de la necesidad de un simple trabajo, razones que, cuando salieran a la luz, cambiarían todo para siempre. Aquella tarde, mientras Cristina continuaba con sus tareas en silencio, Rodrigo se reunió con su padre en el despacho principal de la mansión. Don Eduardo Valdés era un hombre de 60 años, fundador de uno de los imperios inmobiliarios más importantes de España, un hombre que había construido su fortuna desde abajo, algo que su hijo parecía haber olvidado por completo. La conversación entre padre e hijo comenzó de manera tensa, como solían ser todas sus interacciones últimamente. Don Eduardo había citado a Rodrigo para hablar sobre su futuro en la empresa, sobre la necesidad de que comenzara a tomar responsabilidades reales y dejara de vivir como un eterno adolescente. Pero Rodrigo, recostado en el sillón de cuero con una actitud de absoluto desinterés, apenas prestaba atención a las palabras de su padre.
No entiendes nada de lo que es vivir en el mundo real, le dijo don Eduardo, con una mezcla de frustración y decepción en la voz. Te he dado todo, absolutamente todo, y tú lo único que haces es desperdiciarlo. No valoras el esfuerzo, no respetas a las personas que trabajan para nosotros, y francamente, hijo, me avergüenza ver en qué te has convertido. Rodrigo soltó una carcajada amarga, levantándose del sillón con brusquedad. ¿Avergonzarte? Tú me enseñaste que el dinero lo es todo, que tener poder significa estar por encima de los demás. No me vengas ahora con lecciones de humildad cuando toda tu vida has pisoteado a quien hiciera falta para llegar donde estás. El silencio que siguió a esas palabras fue devastador. Don Eduardo miró a su hijo con una expresión que mezclaba dolor y reconocimiento, porque en el fondo sabía que había parte de verdad en lo que decía. Había sido despiadado en los negocios, había tomado decisiones difíciles que afectaron a muchas personas, pero siempre con la creencia de que estaba construyendo algo para su familia, un legado que perduraría. Nunca imaginó que ese legado se convertiría en un monstruo de arrogancia y crueldad en la figura de su propio hijo. Vete, dijo finalmente don Eduardo, con voz cansada. Vete y piensa bien en lo que quieres hacer con tu vida, porque si sigues por este camino, te aseguro que terminarás solo, sin nada ni nadie que realmente te importe. Rodrigo salió del despacho dando un portazo, sintiendo una rabia que no comprendía del todo, una mezcla de resentimiento hacia su padre y hacia el mundo entero que, según él, no lo entendía. Mientras tanto, en la planta baja de la mansión, Cristina continuaba trabajando en silencio, pero su mente estaba lejos de aquellas paredes. Pensaba en su propia historia, en las decisiones que la habían llevado hasta allí, en los secretos que guardaba y que pronto, muy pronto, tendrían que salir a la luz. Hacía 26 años, Cristina había sido una joven llena de sueños, estudiante de Derecho en la universidad, con una vida completamente diferente a la que tenía ahora. En aquel entonces se llamaba Cristina Mendoza, y estaba comprometida con un joven ambicioso llamado Eduardo, un estudiante de arquitectura que trabajaba día y noche para salir adelante. Se amaban con la intensidad de quienes creen que el amor todo lo puede, y habían planeado un futuro juntos, una vida construida sobre esfuerzo y honestidad. Pero entonces llegó aquella noche terrible, la noche en que todo se derrumbó. Cristina descubrió que estaba embarazada, y cuando se lo contó a Eduardo, vio por primera vez miedo en sus ojos. Él le dijo que necesitaba tiempo, que no estaba preparado, que su carrera apenas comenzaba y un hijo lo arruinaría todo. Cristina le rogó que lo pensara mejor, que encontrarían la manera de salir adelante juntos, pero Eduardo desapareció de su vida como si nunca hubiera existido, dejándola sola, asustada y con un bebé en camino. Los meses que siguieron fueron los más oscuros de su vida. Su familia, conservadora y religiosa, la rechazó por haber quedado embarazada sin estar casada. Tuvo que abandonar la universidad, conseguir trabajos temporales donde pudiera, vivir en habitaciones diminutas donde apenas cabía una cama. Cuando su hija nació, aquella pequeña criatura de ojos enormes y llanto fuerte, Cristina supo que daría su vida entera por ella. Le puso de nombre Elena, y durante 5 años luchó con uñas y dientes para darle todo lo que podía. Trabajaba en 3 empleos diferentes, apenas dormía, pero cuando veía a su hija sonreír, todo valía la pena. Sin embargo, la vida tenía preparada una crueldad más. Elena enfermó de repente, una enfermedad rara que requería tratamientos costosos que Cristina jamás podría pagar. Desesperada, buscó ayuda por todas partes, pidió préstamos que nunca podría devolver, rogó a hospitales y organizaciones benéficas, pero nada fue suficiente. Su pequeña Elena murió en sus brazos una madrugada de invierno, y con ella murió también una parte de Cristina que nunca volvió a recuperarse. Los años que siguieron fueron un borrón de dolor y supervivencia. Cristina cambió su apellido, se mudó de ciudad varias veces, trabajó en empleos donde nadie hiciera preguntas sobre su pasado. Fue entonces cuando, por casualidad, leyó en un periódico sobre el éxito de Eduardo Valdés, aquel mismo Eduardo que la había abandonado, que ahora era millonario, casado y con un hijo. La rabia que sintió en ese momento fue como un fuego que llevaba años dormido y que de repente volvió a arder con toda su fuerza. Eduardo había seguido adelante, había construido su imperio, había formado una familia, mientras ella había perdido todo, absolutamente todo. Durante años,
Cristina vivió con ese resentimiento clavado en el pecho como una espina envenenada, preguntándose si algún día tendría la oportunidad de mirarlo a los ojos y decirle todo el daño que le había causado. Y entonces, hace 3 años, cuando vio el anuncio buscando personal doméstico para la mansión de los Valdés, supo que era su oportunidad. No para vengarse, no exactamente, sino para entender, para ver con sus propios ojos qué clase de hombre se había convertido aquel joven que una vez prometió amarla para siempre. Entrar en aquella casa fue como atravesar un portal hacia otra dimensión. Todo era lujo, comodidad, belleza superficial, pero también había algo vacío en aquellas habitaciones enormes, algo frío en las relaciones entre los miembros de aquella familia. Don Eduardo casi nunca estaba en casa, siempre ocupado con sus negocios, y cuando estaba, parecía cansado, como si cargara un peso invisible sobre los hombros. Su esposa, la señora Mercedes, era una mujer elegante pero distante, más preocupada por mantener las apariencias que por cualquier conexión real con su familia. Y luego estaba Rodrigo, el hijo mimado y cruel, que trataba a todos con desprecio, especialmente a quienes consideraba por debajo de él. Al principio, Cristina solo observaba en silencio, haciendo su trabajo, escuchando conversaciones, aprendiendo los ritmos de aquella casa. Don Eduardo nunca la reconoció, por supuesto. Habían pasado más de 2 décadas, ella había cambiado mucho, llevaba el pelo corto ahora, había líneas en su rostro que antes no existían, y además, para él, ella era simplemente parte del personal, invisible como todos los demás. Pero aquella mañana, cuando Rodrigo la humilló en la cocina, algo dentro de Cristina finalmente se rompió. Ya no podía seguir callada, ya no podía seguir fingiendo que nada de aquello le afectaba. Decidió que era momento de que la verdad saliera a la luz, sin importar las consecuencias. Aquella misma tarde, mientras la familia cenaba en el comedor principal, Cristina reunió todo el valor que le quedaba y entró en la habitación con una bandeja de postres. Sus manos temblaban ligeramente, pero su determinación era férrea. Dejó la bandeja sobre la mesa, en lugar de retirarse como siempre hacía, se quedó de pie, mirando directamente a don Eduardo. «Disculpe, señor Valdés», dijo con voz firme pero respetuosa. «Necesito hablar con usted. Es importante». Don Eduardo levantó la vista, sorprendido por la interrupción, mientras que Rodrigo soltó un bufido de impaciencia. «¿Ahora? ¿En medio de la cena? ¿Quién te has creído que eres?», espetó el joven con su tono habitual de desprecio. Pero Cristina no lo miró a él. Mantuvo sus ojos fijos en don Eduardo, y en ese momento, algo en su mirada hizo que el hombre mayor se quedara inmóvil, como si acabara de ver un fantasma del pasado. «Hace 26 años», comenzó Cristina, y su voz resonó en el silencio del comedor como una campana. «Me dejaste sola y embarazada. Me dijiste que necesitabas tiempo, que un hijo arruinaría tu carrera, y desapareciste de mi vida como si nunca hubiera significado nada para ti. Tuve que abandonar mis estudios, enfrentar el rechazo de mi familia, trabajar hasta la extenuación para criar sola a nuestra hija. Se llamaba Elena. Eduardo. Tenía tus mismos ojos, tu misma sonrisa. Y murió a los 5 años porque yo no tenía dinero para pagarle el tratamiento que necesitaba, mientras tú construías tu imperio y vivías en mansiones como esta». El silencio que siguió a sus palabras fue absoluto. La señora Mercedes dejó caer el tenedor que sostenía. El sonido del metal contra la porcelana resonó como un disparo en la quietud. Rodrigo se había quedado pálido, mirando a su padre con una expresión de incredulidad. Pero fue don Eduardo quien parecía más afectado. Su rostro había perdido todo el color, y sus manos temblaban visiblemente sobre la mesa. «Cristina», susurró finalmente, y en ese nombre había todo el peso de décadas de culpa y arrepentimiento. «Dios mío, Cristina. Yo no sabía. Nunca supe que tuviste a la niña. Te busqué, durante meses te busqué, pero desapareciste sin dejar rastro». «Me buscas 2 semanas», lo corrigió Cristina con amargura, las lágrimas corriendo ahora libremente por sus mejillas. «2 semanas y luego seguiste con tu vida como si nada hubiera pasado. Me cambié el apellido y me mudé porque no quería que me encontraras, porque después de cómo me trataste, después de tu cobardía, no quería nada de ti. Pero la vida es cruel e irónica, Eduardo, porque ahora he estado 3 años limpiando tus suelos, cocinando tu comida,
siendo invisible en tu propia casa mientras observaba cómo tu hijo se convertía en la misma clase de persona egoísta y cruel que tú fuiste conmigo. Rodrigo se levantó bruscamente de la mesa, su rostro una mezcla de confusión, rabia y algo que nunca había sentido antes: vergüenza. Todo lo que creía saber sobre su vida, sobre su familia, sobre sí mismo, se estaba desmoronando ante sus ojos. Don Eduardo también se puso de pie, caminando hacia Cristina con lágrimas en los ojos, pero ella retrocedió, manteniendo la distancia entre ellos. No he venido aquí buscando tu dinero ni tu lástima, continuó Cristina, recuperando su compostura. Vine porque necesitaba mirarte a los ojos y decirte que tu hija existió, que fue real, que fue hermosa y buena y que merecía vivir. Vine porque quería que supieras que cada decisión tiene consecuencias, que cada persona a la que pisoteas en tu camino hacia el éxito tiene una historia, tiene un corazón. Y vine porque tu hijo necesitaba aprender esa lección antes de que sea demasiado tarde para él, antes de que termine destruyendo vidas como tú destruiste la mía. Dicho esto, Cristina se quitó el delantal, lo dejó cuidadosamente sobre una silla, y se dirigió hacia la puerta del comedor. Antes de salir, se giró una última vez hacia aquella familia rota y dijo con voz serena: espero que encontréis la manera de ser mejores personas. Yo ya he hecho las paces con mi pasado. Ahora os toca a vosotros vivir con el vuestro. La puerta se cerró tras ella con un suave clic, dejando un silencio ensordecedor en el comedor. Rodrigo se dejó caer en su silla, mirando a su padre con ojos completamente diferentes, viendo por primera vez no al hombre exitoso que siempre admiró, sino a un ser humano imperfecto, capaz de errores devastadores. Don Eduardo se cubrió el rostro con las manos, sollozando de una manera que ninguno de los presentes lo había visto jamás, el peso de décadas de culpa finalmente cayendo sobre él con toda su fuerza. En los días que siguieron, la historia de Cristina se filtró entre el personal de la casa, luego entre los círculos sociales de la familia, y finalmente llegó a oídos de socios y conocidos. Algunos juzgaron, otros mostraron compasión, pero lo que ninguno pudo negar fue el poder devastador de la verdad cuando finalmente sale a la luz. Rodrigo, en particular, cambió de manera profunda. La humillación que había infligido a Cristina se convirtió en un espejo donde vio reflejado el peor de sus miedos: convertirse en alguien capaz de destruir vidas sin siquiera darse cuenta. Comenzó a trabajar en la empresa de su padre, pero esta vez con humildad, aprendiendo desde abajo, tratando a cada empleado con el respeto que merecían. Don Eduardo buscó a Cristina durante semanas hasta encontrarla, no para pedir perdón, porque sabía que algunas heridas nunca sanan completamente, sino para crear una fundación en nombre de Elena, dedicada a ayudar a madres solteras y niños enfermos que no podían pagar sus tratamientos. No era suficiente para borrar el pasado, pero era un comienzo. Y Cristina, finalmente libre del peso de guardar ese secreto, pudo comenzar a reconstruir su vida, sabiendo que la pequeña Elena, allá donde estuviera, estaría orgullosa de ver que su madre había encontrado la fuerza para enfrentar a quienes le hicieron daño y exigir que reconocieran su existencia.